Muy buenas tardes, damas y caballeros. Antes de empezar, quisiera darle las gracias a todos los miembros del equipo de EPIC Latino por darme la oportunidad de participar en este congreso virtual y de presentar algunas conferencias. Y también quería expresar mi gratitud a Paulina y a todo el equipo que me ayudó con la grabación y que hicieron esta presentación virtual posible. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de la anemia del prematuro y específicamente cuándo transfundir y otras controversias. Las transfusiones de glóbulos rojos son una de las intervenciones más comunes en el manejo de los recién nacidos y desde los inicios de la neonatología, los especialistas notamos que los bebés más pequeños y más prematuros muchas veces solo sobrevivían si podían recibir una transfusión de glóbulos rojos. Hemos progresado mucho desde esos primeros días de la neonatología hasta los días actuales del banco de sangre, donde se procesan miles de unidades de glóbulos rojos para transfusión todos los días. En este estudio hecho por el doctor Jack Witness en la Universidad de Iowa, no publicado en los años 2000 a 2005, él examinó el porcentaje de bebés que recibían transfusiones de glóbulos rojos, aquí en los círculos, y transfusiones de plaquetas, dependiendo del peso al nacer. Y como pueden ver aquí, aproximadamente el 3% de los recién nacidos mayores de 2.5 kilos al nacer recibieron al menos una transfusión de glóbulos rojos. Este porcentaje aumentó al 9.5% en los bebés más pequeños de 1.5 a 2.5 kilos al nacer y al 43% de los bebés entre 1 y 1.5 kilos y casi al 90% de aquellos por debajo de 1 kilo al nacer. Si nosotros multiplicamos estos porcentajes y el número de transfusiones que recibieron estos pacientes por el número de nacidos vivos en los Estados Unidos en el 2006, vemos que anualmente en los Estados Unidos, y esto es hace casi 15 años, se administraban un total de 280,000 transfusiones por año a pacientes en la UCIN, con la mayoría de estas transfusiones dirigidas a los bebés de extremo bajo peso al nacer, de por debajo de 1 kilo. ¿Por qué nosotros transfundimos a nuestros pacientes? El motivo principal por el que los neonatólogos decidimos administrar una transfusión a un bebé recién nacido es para aumentar la hemoglobina, porque reconocemos la importancia de la hemoglobina para asegurar la disponibilidad de oxígeno adecuada a los tejidos. La hemoglobina, como todos sabemos, es parte de la ecuación que determina la disponibilidad de oxígeno tisular y que incluye el gasto cardíaco y la saturación de oxígeno. Entonces, el motivo más importante es llegar a tener un nivel de hemoglobina que asegura que los tejidos y los órganos están recibiendo suficiente oxígeno. El problema es que no sabemos cuánta hemoglobina un paciente requiere para asegurar una oxigenación tisular adecuada. ¿Es 20 gramos por decilitro, 17, 14, 10? A lo mejor 7 gramos por decilitro es suficiente hemoglobina. Y también tenemos que recordar, como neonatólogos, que a diferencia de los adultos, en los cuales el oxígeno, la disponibilidad de oxígeno, tiene que asegurar simplemente el mantenimiento basal y el funcionamiento basal de todos nuestros órganos y tejidos. En los recién nacidos también tiene que permitir y fomentar el crecimiento tan rápido de los órganos y especialmente del cerebro. Como ven en este gráfico, el cerebro crece y aumenta el peso un total de 175% en el primer año de vida, comparado a un 21% en todo el resto de la vida después de los 2 años. Este es un adulto. Es decir que no solo hay que asegurar el flujo de nutrientes y de oxígeno para mantener el funcionamiento basal, sino también para permitir el crecimiento de todos los órganos y, muy importantemente, el crecimiento extraordinariamente rápido del cerebro durante el primer año de vida y durante los últimos meses de la gestación, que son extrauterinos en los bebés nacidos pretérmino. Sorprendentemente, pese a la frecuencia con la que administramos transfusiones sanguíneas en los recién nacidos, los primeros estudios randomizados
tratando de comparar niveles restrictivos y liberales de transfusión, no se publicaron sino hasta el año 2005 y el 2006. En el año 2005, el primer estudio en una institución única, en la Universidad de Iowa y dirigido por el Dr. Bell, incluyendo 100 pacientes, fue publicado. En el año 2006, un año más tarde, el Dr. Kirpalani publicó los resultados del primer estudio multicéntrico, PINT, que incluyó varias unidades de cuidados intensivos en Canadá y en Estados Unidos e incluyó 451 pacientes. Ambos estudios compararon estrategias transfusionales liberales y restrictivas en recién nacidos por debajo de 1.500 gramos y en ambos estudios los niveles de hematócrito que fueron usados como límites se ajustaron de acuerdo al soporte respiratorio del paciente. Sin embargo, hubo algunas diferencias. En esta tabla les muestro los niveles de hematócrito utilizados en ambos estudios, en el grupo liberal y en el grupo restrictivo, en pacientes con soporte respiratorio y en pacientes sin soporte respiratorio. A diferencia de PINT, que disminuyó los niveles de hematócrito a medida que aumentaba la edad postnatal en todos los grupos, el estudio de Iowa mantuvo los mismos niveles en todos los grupos independientemente de la edad postnatal y específicamente mantuvo niveles muy altos durante toda la admisión en la unidad de cuidados intensivos en pacientes asignados al grupo liberal y que estaban recibiendo soporte respiratorio invasivo, es decir, que estaban en un ventilador. Y también niveles relativamente altos en aquellos recibiendo soporte respiratorio no invasivo. Ambos estudios publicaron inicialmente los resultados a corto plazo, es decir, al momento del alta de la UCIN. El estudio de Iowa encontró que los pacientes asignados al grupo restrictivo recibían menos transfusiones, lo cual no fue ninguna sorpresa, pero tenían una incidencia mayor de apnea y de anormalidades en el ultrasonido cerebral, sugiriendo que usar parámetros restrictivos para las transfusiones podría tener efectos negativos en el desarrollo cerebral. Un año más tarde, en 2006, el estudio PINT publicó sus resultados a corto plazo. Ellos también encontraron menos transfusiones en el grupo restrictivo, pero no encontraron ninguna diferencia en ninguno de los parámetros estudiados entre los grupos, incluyendo no diferencia en las anormalidades en ultrasonido cerebral. El estudio PINT fue criticado en ese entonces, sin embargo, porque la separación de niveles de hemoglobina entre el grupo liberal y el grupo restrictivo fue muy pequeña, tan solo de aproximadamente 1 gramo por decilitro. En el año 2009, Robin White y los colaboradores publicaron los resultados a largo plazo de los pacientes enrolados en PINT. Este estudio consistió en un seguimiento psicomotor a los 18 a 24 meses de los bebés que habían sido randomizados durante su admisión en la UCIN y más del 90% de los pacientes participó en este seguimiento. El resultado primario fue un resultado compuesto de muerte y de una combinación de déficits neurológicos importantes. Este resultado primario mostró no diferencias significativas entre los dos grupos, restrictivos y liberales. Sin embargo, en un análisis ad hoc, los investigadores encontraron una mayor incidencia de retraso cognitivo en el grupo con transfusiones restrictivas comparado al grupo con transfusiones liberales, con aproximadamente el 45% de los recién nacidos en el grupo restrictivo teniendo un índice de desarrollo mental por debajo de 85, comparado con solo 33% de los pacientes en el grupo liberal. Esto sugirió, una vez más, que la asignación de los recién nacidos a una transfusión más restrictiva podría resultar en déficits neurológicos un poco más a largo plazo. En el 2011, 2 años más tarde, sin embargo, el grupo de Iowa publicó los resultados del seguimiento neurocognitivo a largo plazo de los pacientes que habían sido enrolados en ese primer estudio. Este estudio fue diferente del seguimiento a largo plazo de PINT
en que solo 56 de los 100 infantes del estudio original fueron evaluados, es decir, una tasa de retención mucho menor. Y segundo, en que estos pacientes fueron evaluados en edad escolar, entre los 8 y los 15 años de edad, con una media de 12 años, muy diferente de los 2 años de edad a la cuales el grupo de PINT fue evaluado. De estos 56 pacientes, 23 pertenecían al grupo restrictivo y 33 al grupo liberal. Todos fueron administrados una batería de test de funcionamiento cognitivo, de memoria, de asociación verbal, coordinación motora, integración visual y motora, razonamiento visual espacial e incluso habilidad de lectura. Sorprendentemente, en todos los test de inteligencia, los niños en el grupo liberal, que están mostrados aquí en las barras blancas, obtuvieron puntajes más bajos que los bebés en el grupo restrictivo, aquí mostrados en las barras grises, y estas diferencias fueron significativas en afluencia verbal, memoria visual y en lectura. En el mismo año, el mismo grupo también publicó un seguimiento neuroradiológico de los mismos grupos, que incluyó 44 de los 100 infantes originalmente, que fueron evaluados con resonancia magnética a la edad media de 12 años y comparados con controles sanos nacidos a término. Este grupo evaluado radiológicamente incluyó 18 niños que durante la etapa neonatal habían sido asignados al grupo restrictivo, 26 que habían sido asignados al grupo liberal y 40 controles. Una vez más, los niños transfundidos liberalmente tuvieron un volumen intracraneal significativamente menor que los controles. Y no solo eso, sino que también encontraron un efecto significativo de sexo en las estructuras cerebrales, con las niñas femeninas transfundidas liberalmente teniendo la reducción más marcada en las medidas de volumen intracraneal. Como pueden ver aquí, las niñas están en las barras grises y los niños en las barras negras. En muchas de estas mediciones de volumen intracraneal, las niñas en el grupo liberal tuvieron la mayor reducción en todas estas medidas de desarrollo cerebral comparado con los niños randomizados al grupo liberal. Obviamente, estos resultados tan contradictorios, sobre todo en el seguimiento a largo plazo, dejaron a la comunidad científica y a los neonatólogos con una cantidad de ambigüedad y de discrepancias. ¿Cómo podemos explicar estas discrepancias con PINT sugiriendo que las estrategias restrictivas resultan en más daño cerebral y Iowa sugiriendo que la estrategia liberal resulta en peores elementos en el desarrollo neurológico? Una alternativa es que los exámenes a los 18 meses no predice bien el desarrollo neurocognitivo a los 12 años, y esto todavía está por estudiarse. En segundo lugar, muchos investigadores sugirieron que los resultados del estudio de Iowa no son representativos debido al bajo porcentaje de pacientes que fueron estudiados en el seguimiento. Y por último, es posible que tanto la anemia severa como el exceso de transfusiones, los dos extremos, estén asociados con un desarrollo psicomotor anormal y sean negativos para los bebés. Y en este sentido, si comparamos los hematócritos promedios de los bebés asignados al grupo restrictivo en el estudio de Iowa y en el estudio PINT, los dos fueron relativamente similares. Pero si comparamos el hematócrito promedio de los bebés que fueron asignados al grupo liberal en Iowa con el de PINT, vemos que aquellos en Iowa asignados a las transfusiones liberales tuvieron un hematócrito mucho más alto que aquellos asignados en el grupo PINT. Es más, si nos fijamos en estos datos, los pacientes asignados a las transfusiones restrictivas, a las transfusiones liberales en PINT y aquellos asignados al grupo restrictivo en Iowa son bastante similares, los dos que tuvieron los mejores índices de desarrollo neurológico a largo plazo. Obviamente, con estas diferencias en los resultados de los estudios,
las transfusiones y las prácticas transfusionales fueron muy variables en los años siguientes, y lo siguen siendo, en diferentes unidades, con diferentes neonatólogos y en diferentes países. En el 2012 se hizo una encuesta a los neonatólogos de 22 países que recibió más de 1,000 respuestas de 11 países, el 67% viniendo de los Estados Unidos. Aproximadamente la mitad de las unidades de cuidado intensivos estudiadas reportó tener guías transfusionales, y los factores más importantes en las decisiones de tomar la transfusión, como todos nosotros sabemos, fueron el nivel de oxígeno en ese momento, el nivel de soporte respiratorio, la edad postnatal y el porcentaje de reticulocitos. En esta gráfica les muestro la variabilidad en los niveles de hemoglobina a las cuales los neonatólogos encuestados dijeron que ellos administrarían una transfusión. En primer lugar, hubo variabilidad dependiendo de la edad postnatal. Esta es la primera semana, segunda semana, tercera semana y cuarta semana. Y también dependiendo del nivel de soporte respiratorio al momento de obtener esa hemoglobina. Pero en cada uno de estos grupos hubo por lo menos una variabilidad de 2 gramos por decilitro en los niveles de hemoglobina a los cuales los neonatólogos transfundieron. Para aquellos de nosotros que seguimos la literatura en esta área, durante todo este tiempo, estábamos esperando los resultados de 2 estudios que se estaban conduciendo casi paralelamente en los Estados Unidos y en Europa. El primero es el estudio TOP, o Transfusion of Prematures Trial, que es un estudio randomizado en los Estados Unidos, esponsoreado por el Instituto Nacional de la Salud. Y el segundo era ETNO, o Effects of Transfusion Thresholds on Neurocognitive Outcome of Extremely Low Birth Weight Infant Study, que fue un estudio europeo primariamente conducido en unidades en Alemania. Para nuestra suerte, en agosto del 2020, hace aproximadamente 2 semanas, se publicaron los resultados del estudio ETNO. ETNO fue un estudio randomizado que también comparó transfusiones de glóbulos rojos restrictivas y liberales en neonatos de peso extremadamente bajo. Este estudio se realizó en 36 USINs en Europa, la mayoría de las cuales estaban en Alemania, y en esta tabla muestra los hematócritos por debajo de los cuales se administraron transfusiones en el grupo liberal y en el grupo restrictivo. Como pueden ver, los niveles a los cuales se administró las transfusiones variaron dependiendo de si el bebé estaba crítico o no crítico, y también dependiendo de la edad postnatal. En total, ETNO randomizó a 1,013 recién nacidos, 492 al grupo liberal y 521 al grupo restrictivo. 450 de estos 492 tuvieron el resultado primario, y 478 del grupo restrictivo completaron todo el seguimiento para el resultado primario. La edad gestacional media de los bebés en ETNO fue de 26 semanas en ambos grupos, y el peso al nacer fue de aproximadamente 750 gramos, con una distribución muy bien balanceada por diseño original del estudio entre los bebés con un peso al nacer menor de 750 gramos o mayor de 750 gramos. En general, los bebés asignados al grupo liberal, el 81.3% recibieron una transfusión por lo mínimo, y el volumen medio de glóbulos rojos transfundidos durante toda la admisión en la USIN fue de 40 mililitros en este grupo. En comparación, en el grupo restrictivo, solamente el 60.5% de los recién nacidos fue transfundido, y el volumen medio de transfusión que recibieron los bebés fue de 19 mililitros. Y en esta gráfica pueden ver el hematócrito promedio semanal que tuvieron los bebés asignados al grupo liberal, que está aquí en azul, y al grupo restrictivo, que se muestra en color naranja. Como pueden ver, a medida que progresó la estadía en la USIN, la separación fue mayor y alcanzó un promedio de aproximadamente 3% entre un grupo y el otro.
En cuanto al resultado primario de ETNO, fue un resultado compuesto de muerte o déficit neurológico o cognitivo a los 24 meses de edad. Como pueden ver aquí, no hubo ninguna diferencia significativa entre el grupo liberal y el grupo restrictivo en este resultado primario, ni tampoco en ninguno de los componentes del resultado. No hubo diferencia en muerte, no hubo diferencia en déficit cognitivo y no hubo diferencia tampoco en la incidencia de parálisis cerebral a los 24 meses. En el mismo manuscrito, los autores también presentaron los resultados a corto plazo, es decir, al momento del alta, y como pueden ver en esta tabla, tampoco existió ninguna diferencia en ninguno de los parámetros estudiados durante la admisión, en la incidencia de hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, displasia broncopulmonar, enterocolitis necrotizante o retinopatía o presencia de un ductos arteriosos. En todos los casos no hubo diferencia significativa entre el grupo liberal y el grupo restrictivo. ¿Qué pasa con TOP? Los dos estudios estaban progresando casi al mismo tiempo. TOP es el Transfusion of Prematures Trial, es el estudio randomizado paralelo a ETNO que se estaba conduciendo en los Estados Unidos. El diseño es muy similar a ETNO y aunque los resultados no han sido publicados y por lo tanto no puedo presentarles la información específica, fueron presentados virtualmente en el Congreso de la Sociedad Americana de Pediatría hace aproximadamente 4 semanas este año. Y les puedo decir que no hubo ninguna diferencia tampoco entre los dos grupos de transfusiones restrictivas y liberales, ni al momento del alta, ni tampoco en el seguimiento a los 24 meses. La publicación es inminente, sin embargo, ya se saben los resultados y por lo tanto podemos concluir que en los estudios randomizados más recientes, una estrategia liberal de transfusiones de glóbulos rojos no redujo las posibilidades de muerte o de discapacidad a los 24 meses en recién nacidos de peso de extremadamente bajo. Por lo tanto, la recomendación actual probablemente deba ser usar límites restrictivos, pero dentro de los parámetros estudiados en TOP o ETNO. Sin embargo, es importante reconocer que todavía no hemos eliminado la posibilidad de que haya diferencias entre el grupo restrictivo y el grupo liberal si examinamos más a largo plazo. Precisamente para tratar de contestar esta pregunta de cuáles son los efectos de la anemia en el cerebro y en el desarrollo cerebral de un recién nacido prematuro, el doctor Mike Georgiev, mi amigo y colaborador, en colaboración con nuestro grupo, desarrolló un modelo de ratón de anemia neonatal inducida por flebotomías, muy similar a lo que hacemos nosotros en las unidades de cuidados intensivos con nuestros recién nacidos, a los cuales les inducimos hemorragia en el laboratorio. En este modelo, ratones recién nacidos, empezando a los 3 días de edad, fueron sometidos a flebotomías 2 veces al día, las cuales resultaron en una reducción progresiva del hematócrito hasta un nivel de aproximadamente 23 o 24%, muy similar al proceso y a los niveles finales que nosotros alcanzamos en nuestros bebés prematuros. Una vez que se alcanzó este nivel, alrededor del día 7 u 8 de vida, se realizó una flebotomía diaria para mantener el hematócrito en este nivel estable hasta el día 14, cuando los animales fueron sacrificados para examinar el cerebro. Lo importante de este modelo es que el cerebro de un ratón recién nacido al día 3 es equivalente al desarrollo cerebral de un bebé humano de 26 semanas de gestación. Y al día 14 es el equivalente de un bebé a término. Por lo tanto, esto nos da la oportunidad de investigar a nivel cerebral cuáles son los efectos de la anemia en un modelo animal durante esta etapa de desarrollo. El primer descubrimiento importante de este modelo fue que la anemia inducida por flebotomía indució una reducción en la concentración de hierro de todo el cerebro muy significativa comparado a los controles, a los animalitos que no habían sido sometidos a la flebotomía.
y muy similar a lo que se había estudiado ya desde hace mucho tiempo en modelos de deficiencia de hierro inducida por la dieta, por falta de administración de hierro. Es decir, que la flebotomía, la anemia inducida por flebotomía, se asocia con una reducción importante de la concentración de hierro a nivel cerebral. No solo esto, sino que también en un examen de espectroscopía por resonancia magnética, los investigadores encontraron una serie de picos que revelaban abnormalidades metabólicas, pero, muy importante, un pico de lactato que sugiere una hipoxia cerebral. Estos ratones se veían completamente normales. Comen, son activos, crecen, ganan peso, no tienen una elevación del ácido láctico en la sangre periférica, pero tienen evidencia de hipoxia y de deficiencia de hierro a nivel cerebral. Por lo tanto, indicando que hay consecuencias significativas en el cerebro que no se pueden detectar desde el punto de vista clínico. En conclusión, hasta ahora sabemos por los estudios humanos que el uso de estrategias restrictivas para las transfusiones de glóbulos rojos en recién nacidos prematuros no aumenta la mortalidad neonatal ni se asocia con déficits neurológicos que son detectables a los 24 meses. Sin embargo, sabemos por estudios preclínicos, como los que le acabo de mostrar, es decir, en animales, que la anemia inducida por flebotomía afecta el metabolismo y el desarrollo cerebral por dos mecanismos, por hipoxia y también por deficiencia de hierro. Y sabemos por una gran cantidad de estudios en humanos que la anemia por deficiencia de hierro durante la infancia no se asocia con déficits masivos neurológicos, ni con parálisis cerebral, ni con muerte, ni con ceguera, ni sordera, ni déficits detectables a los 2 años, sino más bien se asocia con déficits de memoria, de aprendizaje, de función ejecutiva y de comportamiento que generalmente se detectan más adelante durante la trayectoria de vida. Aquí están solamente como pocos ejemplos sobre algunos de estos estudios de seguimiento a largo plazo que han demostrado que la deficiencia de hierro en la infancia, aunque después se corrija, se asocia con trastornos en la función ejecutiva y la memoria a los 19 años de edad y también problemas de comportamiento en los adolescentes. En este sentido, el estudio de TOP está haciendo un seguimiento hasta la edad escolar de los pacientes randomizados a niveles restrictivos o liberales durante su estadía en la UCIN y por lo tanto tendremos una respuesta más a largo plazo en los años siguientes. Las recomendaciones actuales probablemente sean de usar estrategias restrictivas dentro de los límites estudiados en TOP y ETNO, con la evidencia que tenemos. Sin embargo, es importante también utilizar estrategias que nos permitan mantener el mejor hematócrito posible en estos recién nacidos, sin tener que aumentar las transfusiones. En primer lugar, es importante implementar las guías transfusionales en todas nuestras unidades, ponerle mucha atención al hierro para evitar la deficiencia de hierro, el pinzamiento tardío del cordón cuando sea posible, limitar en todo lo posible la hemorragia al laboratorio usando técnicas para utilizar los volúmenes de sangre más pequeños posibles. Y últimamente se ha sugerido el uso de eritropoyetina para mantener un nivel alto de hemoglobina o de hematócrito sin necesidad de dar muchas transfusiones. En ese sentido, recién en el 17 de agosto de este año se publicó este estudio por la doctora Sunny Jewell mirando el efecto de las dosis altas de eritropoyetina en las transfusiones sanguíneas en recién nacidos de edad gestacional extremadamente baja. Este fue un análisis post hoc del estudio PEANUT, que fue un estudio de administración de eritropoyetina en recién nacidos pretérmino para neuroprotección, basado en una gran cantidad de evidencia sugiriendo que la eritropoyetina puede ser un factor neuroprotector. Estos fueron neonatos de 24 a 27 semanas y fueron randomizados a recibir eritropoyetina o placebo
a una dosis de 1000 unidades por kilogramo, bastante alta, cada 48 horas por 6 dosis, seguido de una dosis de 400 unidades por kilogramo 3 veces por semana, que es la dosis usual, hasta las 32 semanas de vida, de gestación. En total, este estudio randomizó 941 neonatos, 477 fueron randomizados a recibir eritropoyetina y 464 fueron randomizados a recibir placebo. Y como pueden ver aquí, los bebés que fueron randomizados a recibir placebo, que están en azul, tuvieron un mayor porcentaje de recibir transfusiones durante diferentes semanas del estudio, comparado a los bebés randomizados a recibir eritropoyetina, que tuvieron una menor posibilidad de recibir transfusiones a lo largo del estudio y sobre todo durante el periodo intermedio. En total, de los pacientes randomizados a recibir eritropoyetina, el 24% no recibió ninguna transfusión, comparado al 9.3% de los que recibieron placebo. El número de transfusiones fue 3.5 en los del grupo de la eritropoyetina, comparado con 5.2 en los que recibieron placebo. El volumen cumulativo de transfusiones fue de 47 mililitros en el grupo de eritropoyetina, comparado con 76 mililitros en el grupo de placebo. Y la exposición a donantes también fue más baja, 1.6 en el grupo de eritropoyetina, comparado con 2.4. Es decir, que no hay duda de que la eritropoyetina en este régimen, en esta población, redujo el número de transfusiones y los bebés mantuvieron un hematócrito similar o mejor al del grupo asignado a recibir placebo. Sin embargo, el objetivo primario del estudio PINOT fue el examinar el desarrollo neurocognitivo y la mortalidad. Y el resultado primario fue también un resultado compuesto de muerte o déficit de desarrollo neurológico severo, como parálisis cerebral. Y en este sentido, en una publicación en el New England Journal que ya salió en enero de este año, no encontraron ninguna diferencia significativa entre el grupo asignado a la eritropoyetina y el grupo asignado al placebo en cuanto al resultado primario y en cuanto a todos los componentes dentro de este resultado primario. Los autores hipotetizaron en su último manuscrito en agosto que esto podría deberse a que la eritropoyetina aumentó la hemoglobina y el hematócrito y por lo tanto disminuyó el número de transfusiones, disminuyó la anemia, pero los bebés tratados con eritropoyetina tuvieron una tendencia a tener más deficiencia de hierro en base a los exámenes de hierro que ellos hicieron como parte del estudio, comparado a los bebés que recibieron placebo. Es decir, sugiriendo que a lo mejor la eritropoyetina aumentó la eritropoiesis y aumentó los niveles de glóbulos rojos y el hematócrito y la hemoglobina, pero a expensas de las reservas de hierro, por lo tanto probablemente afectando al cerebro de estas dos formas en dirección diferente. Precisamente para contestar esta pregunta de si esto sería posible, el doctor Georgiev usó el mismo modelo de anemia inducida por flebotomía neonatal que yo ya les describí, con el cual indujo un hematócrito de 22% en los ratones recién nacidos flebotomizados, y trató a un grupo de ratones con eritropoyetina para tratar de rescatar esta anemia, es decir, inducir anemia y tratar con eritropoyetina, con lo cual obtuvo un hematócrito un poco mejor, de 27%. Luego ellos examinaron el cerebro de estos animales para ver los niveles de un marcador del estado de la concentración de hierro, que es el receptor de transferrina. Una elevación en los niveles de RNA del receptor de transferrina indica deficiencia de hierro. Y usaron el factor de crecimiento de endotelio vascular, VEGF, como un marcador de hipoxia en el cerebro. Una elevación en los niveles de VEGF indica hipoxia cerebral. Como pueden ver aquí, los ratoncitos randomizados los ratoncitos que fueron sometidos a anemia inducida por flebotomía tuvieron la elevación
en el receptor de transferrina y aquellos tratados con eritropoyetina no mejoraron en este parámetro, indicando que el déficit de hierro fue probablemente similar. Mientras que en los ratones tratados con eritropoyetina y sometidos a anemia por flebotomía tuvieron una reducción en el nivel de factor de crecimiento vascular endotelial, sugiriendo una posible mejoría parcial en cuanto a la hipoxia, a la hipoxemia cerebral. Por lo tanto, es muy importante, además del hematócrito, asegurarnos de mantener el nivel de hierro adecuado para proveer al cerebro con las necesidades de estos nutrientes tan esenciales. Y con esto les agradezco muchísimo por su atención y quedo a las órdenes para contestar cualquier pregunta. Muchísimas gracias.